Bienvenidos y gracias por visitar el canal. En su libro El concepto de la angustia, el filósofo danés Kierkegaard plantea en líneas muy generales que la angustia se genera cuando entendemos que somos posibilidad y que esa posibilidad la tenemos que llevar a cabo y plasmarla de alguna manera. Es decir, la angustia se genera en relación a nuestra propia conciencia de libertad, a tener que elegir. El mero hecho de que uno tenga la posibilidad y la libertad de hacer algo genera un cierto temor. Si bien Another Round no es estrictamente un estudio filosófico sobre la angustia existencial, de alguna manera utiliza la tesis desarrollada por el filósofo para indagar sobre el presente de 4 profesores de secundaria que, con sus bemoles, cada uno atraviesa una especie de crisis de mediana edad. Uno es profesor de música, otro de educación física, otro enseña psicología, y el protagonista, Martin, interpretado por el enorme Mads Mikkelsen, es profesor de historia. Los tipos se sienten totalmente desmotivados, aburridos, hastiados por la rutina, no logran conectar con aquello que los rodea, ni mucho menos con su profesión y con sus alumnos que prácticamente les bostezan en la cara. El que más parece sufrir de este estado es Martin, que tras un burdo error en clase, los alumnos alertan a sus padres, lo que se transforma en una especie de llamado de atención con sabor a ultimátum. Por si fuera poco, la relación con su esposa está en crisis, muy deteriorada, totalmente alejados el uno del otro. Una noche los amigos se juntan a cenar y uno de ellos cuenta la teoría de un intelectual y psiquiatra noruego que afirma que los humanos nacemos con un déficit de alcohol en sangre del 0,05%. Y para compensar esa carencia y llegar a un estado de ánimo óptimo, para pensar mejor y estar más relajados, habría que alcanzar y mantener una dosis equivalente a 1 o 2 copas de vino. Los muchachos se entusiasman con la idea y deciden llevar a cabo la tesis y transformarla en una especie de experimento sociológico e ir documentando por escrito las diferentes etapas de la experiencia. De manera que empiezan a beber esta cantidad de alcohol durante el día, particularmente durante la jornada laboral, y efectivamente al principio ven un cambio notorio en su humor, en su predisposición, logran conectar con los alumnos. Por lo que se entusiasman de más y la dosis que empezó siendo del 0,05% empiezan a llevarla a lugares cada vez más conflictivos. Når det alle måneder med er tåsemåneder. Ja, jamen det kan godt være det kan. Hey, hallo! Hey, prøv lige at høre. Más allá de las referencias filosóficas que decíamos al principio, de hecho en la película se lo nombra al filósofo Kierkegaard en 2 oportunidades. Al principio en una placa hay una frase y en una de las escenas últimas de la película también se lo vuelve a nombrar, pero más allá de esto la película no presenta una dificultad manifiesta. Es bastante sencilla su planteo, convencional en muchos aspectos, no así en su conjunto. Alguien podría decir que la película se trata de los altibajos de la vida de 4 hombres blancos de mediana edad en un país del primer mundo. Pero como en todo, lo complejo se oculta debajo de la corteza. Por un lado, sí, se da a entender que Dinamarca tiene una cultura alcohólica interesante, pero por suerte no se detiene en una denuncia moral sobre tal problemática, si esto fue una problemática, y particularmente a mí la película me convence, entre otras cosas, por esto mismo. No pone el foco en el uso ni en el exceso de sustancias, en este caso el alcohol, porque lo que realmente le interesa a la película, para mí, es el enfoque existencial de la cuestión. También aparece la idea del opioide, del analgésico, de la embriaguez, en este caso, para alterar el estado de conciencia y así sobrellevar ciertos aspectos de la vida. Aquellos que pudieron leer El malestar en la cultura de Freud estarán familiarizados con este concepto. Y lo interesante de esta mirada es que, lejos de condenarla, toma postura, de alguna manera la celebra.
Y en eso es bastante honesta la película. A pesar de cumplir con ciertas convenciones y de simpatizar con lo melodramático en ocasiones, la película toma postura. La historia finalmente es un canto a la vida, sin llegar a ser la típica historia de superación y triunfo. Es sobre estar vivos, sobre despertar, despertar del letargo, despertar de la razón que nos demora, como dice el gran poeta Gustavo Chiso Napoli. Se trata de tocar fondo, y es un poco lo que le sucede al protagonista. Luego de tocar fondo, logra superar su angustia. Y justamente la angustia, como parte fundamental de la existencia humana, es para mí el carozo del asunto. La angustia como aliada, como una especie de defensa universal, de fiebre galáctica que está para alertarnos, para prevenirnos y para finalmente fortalecernos de aquello que pueda acontecer. Porque aquello que pueda acontecer necesita de una decisión de nuestra parte, y la inmensidad de esa decisión genera miedo y muchas veces estancamiento. De alguna manera, a veces necesitamos sacudir la estantería para saber que estamos vivos, para recordarnos a nosotros mismos quiénes fuimos y quiénes somos, y recuperar la inspiración, reencontrarnos con la musa. Another Round la dirige el danés Thomas Vinterberg, responsable de dos piezas enormes del cine, como son La Celebración, primera película del movimiento artístico que se denominó Dogma 95, y La Cacería o The Hunt, interpretada también por el gran Mads Mikkelsen. Y hablando de actuaciones, el trabajo de los 4 actores es fenomenal, no hay mucho que aportar al respecto. En particular, el protagonista, que para quien lo siga en sus diferentes trabajos no es novedad, es un actor plenamente comprometido con sus papeles, siempre aportando un enorme abanico de matices, siempre sacando una carta más. Cuando parece que ya dio todo, que ya mostró todo lo que tenía, saca de la galera ese gesto, esa mirada, ese tono de voz que hace que sea uno de los mejores actores de su generación. La película se llevó en los últimos Oscars el premio a Mejor Película Internacional, entre varios otros premios, y si bien se estrenó hace rato ya, en el pasado Festival de Toronto, hace muy poquito la subieron a Netflix, por eso este video. No es tan fácil encontrar, al menos no muy seguido, películas en esa plataforma como Another Round. Una película que luego de verla sentimos que nos dejó algo, un pensamiento, una pregunta, una idea. De alguna manera eso es motivo de celebración, es motivo de otra ronda. Hasta el próximo video.